Bendiciones a todos. Estamos nuevamente reunidos aquí para seguir escudriñando la palabra del Todopoderoso. Bienvenidos a Cafecito con el Rey. Hoy tenemos un tema bastante interesante que va a traer mucha bendición a tu vida, pero principalmente mucha confrontación, porque es el perdón. Es muy fácil hablarlo, pero al momento de poder ejercerlo, creo que todos nos hemos visto confrontados con ellos. Antes de comenzar con este tema, voy a darle la bienvenida a mis hermanas y amigas. Vamos a comenzar primeramente con Jaxi. Jaxi, qué gusto verte. Hola Lore, Tania, qué gusto verlas a las dos. Siempre es un placer estar unidas, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios, y también es un placer estar aquí con toda la audiencia en este tiempo que vamos a compartir sobre algo tan fundamental como el perdón. Vamos a adentrarnos en la palabra y a ver qué nos regala hoy. Amén, amén. Qué bendición. Tania, bienvenida. Hola Lore, saludo a Jaxi, saludo a la audiencia, muchas gracias por estarnos viendo y pues listísima para hablar de este tema súper interesante y que nos va a llenar muchísimo y nos va a nutrir muchísimo. Así es, chicas. Pues voy a partir primeramente con lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando él se le acercaron unos doctores de la ley, le preguntaron que cuál era el mandamiento más grande. Citó primeramente: oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Pero citó uno segundo, igualmente importante, que es amar al prójimo. Y esto es amar al prójimo. Pero fíjense que interesantemente todo esto ya venía escrito dentro, pues vaya, de la misma palabra. Lo vamos a encontrar en la cita de Levítico 19:18, que dice así: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y esto es importante, chicas, ¿por qué? Porque ahí nos está llevando a no vengarnos ni a guardar rencor, lo cual significa perdonar. Y qué difícil es perdonar cuando el corazón está herido. Sin embargo, estamos llamados a hacerlo. Y esto también te va a permitir amar a tu prójimo, lo cual, pues bueno, ya hemos dicho en programas anteriores que amar al prójimo no siempre va a ser bonito, no siempre va a ser agradable, porque cuando el corazón se siente herido, es difícil llevar a cabo ello. Vamos a comenzar primero contigo, Jaxi. ¿Por qué el perdón es un mandamiento en la Biblia? Bueno, Lore y a todos los que nos están acompañando, dijiste algo muy importante, ¿verdad? Y este segundo gran mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. El perdón debe manifestarse primeramente en nosotros mismos. Debemos perdonarnos a nosotros mismos, no culparnos. Por ejemplo, muchas veces en nuestras vidas han habido sucesos que después han traído consecuencias y acarreamos con una culpa grande durante mucho tiempo, y eso nos trae amargura de corazón. Así que si nosotros no sanamos esa amargura, no sanamos esas cosas que tenemos dentro, ¿cómo podemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Por eso siempre digo, volvemos a lo mismo, y es primeramente nuestra rendición ante el Eterno, nuestra rendición y nuestra entrega completa a Jesucristo, para que Él pueda transformar un corazón, y a partir de ahí entonces entender lo que les voy a explicar ahora. El perdón no es una opción emocional que nos dice la palabra o nos sugiere, efectivamente, como dices, Lore, sino es un mandato del reino. Jesús no lo presenta como un consejo, y esto es importante, sino como una condición espiritual. Vamos a ir a Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto es importante. En griego, la palabra aquí que aparece, perdonar, significa soltar, liberar y dejar ir una deuda. No es negar el daño, no es quitar lo que pasó completamente. Quizá olvidarlo es difícil. Ahora es simplemente cancelar esa deuda que nosotros creemos que esa persona tiene con nosotros. Cancelarla significa no mirar a esa persona con ojos humanos o con ojos de nuestra carne, sino mirarlo con los mismos ojos, pues que nuestro amado Mesías nos mira a nosotros, que nuestro Dios nos mira a nosotros, ¿verdad? Y tener la capacidad de perdonar. Vemos que en la palabra el mismo Jesús es el modelo a eso.
Él precisamente vino, se dio por nosotros para perdonar esos pecados que a veces hasta conscientemente nosotros hacemos. Así que Colosenses 3:13 nos da también un mandato específico y es soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar, volvemos a decir, soltar lo que legalmente creemos que nos deben, porque si vamos a pensar cuánto le debemos al Creador, cuánto le debemos a Dios, todos los días pecamos en su contra, todos los días transgredimos su palabra, todos los días cancelamos esa voluntad que Él quiere para nosotros de una forma u otra, consciente, inconsciente, y ahí está Él para perdonarlos. Así que definitivamente es un mandamiento, pero fíjense, como bien hemos dicho en otras ocasiones, este mandamiento es para nuestro propio bien, porque cuando nosotros perdonamos a otra persona, nosotros estamos sanando nosotros mismos y estamos quitándole el poder a esa persona o al enemigo o a la circunstancia de que gobierne en nuestro corazón cualquier tipo de amargura, de rencor que pueda enfermar nuestra alma, Lore. Wow, Jaxi, no es un consejo, sino una condición. Esto de verdad que a mí me impacta. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijiste, si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, el Padre no nos va a perdonar. Y si somos realmente conscientes, repitiendo tus palabras, Jaxi, que todos los días lo ofendemos, de verdad que aterraría no poner por obra ese mandamiento, que es perdonar a mi prójimo, perdonar a mi hermano, inclusive perdonar a mis enemigos, que eso todavía es un poco más complicado, pero no imposible. Si Dios nos lo ordena es porque lo podemos hacer. Va a implicar un esfuerzo, por supuesto, pero lo podemos poner por obra. Tania, ¿qué significa la palabra perdón en hebreo y qué implicaciones tiene? Wow. Mira, el hebreo, el idioma del pueblo de Dios, donde Dios dio su palabra, la primera palabra, ahora sí que, pues mira, hay varias palabras que se utilizan para el perdón en la escritura en el hebreo. Una de ellas es salah. Salah básicamente es como este perdón que tú obtienes de parte del Creador. Está más ligado al Creador y es esta parte de soltar, liberar, ¿sabes? O sea, dejar libre. Hay otra palabra que, por ejemplo, es capara, que viene de kafar, que es cubrir, ¿no? Expiar, cubrir, que no se vea, ¿sabes? Entonces, estas son las implicaciones en el hebreo, pero hay algo bien interesante que también mencionó Jaxi, que quiero acentuar y afirmar, y es que esta situación de salah, de perdonar y de kafar, de cubrir, sobre todo salah, que es tú con el Creador, es que es sí liberarte tú de una culpa, pero también la otra parte. En el hebreo son las dos partes las que se liberan. No nada más es de que si a ti te ofendieron, tú liberas a la otra persona y la otra persona ya se fue muy feliz. No, tú también te liberas. Es por eso que el hebreo es tan interesante, Lore, y estas son las palabras, las implicaciones en este idioma. Wow, impactante. Fíjate que estás comentando algo, Tania, que se liberan ambas partes. Y comentó Jaxi respecto a esta parte de sanidad. Para nadie es desconocido que algo que nosotros almacenamos, especialmente el rencor, el resentimiento, la venganza, tarde que temprano nos termina enfermando. Entonces, esto es interesante, esta parte de liberar, que te sanas tú misma, aparte de que también, pues bueno, extiendes esa misericordia y ese perdón, así como Padre extiende a nosotros también ese perdón. Jaxi, ¿cómo el perdón actúa como liberación personal? Regresando a tus palabras un poquito lo que hablaste al principio. Bueno, el perdón funciona realmente como el jubileo del alma, ¿no? Es como que todo como que se reinicia, ¿no? Y comienza en ti como algo diferente. Fíjense que el perdón comienza en el corazón, simplemente, y no en las acciones ni en la palabra. Muchas veces les decimos a una persona,
no pasa nada, bueno, sí, está bien, ya, no, está todo bien, no pasa nada, y nos quedamos cavilando, no sé si les ha pasado, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pero ¿y por qué me hizo esto? Bueno, pero ¿y por qué? Y ese ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Retiene, no suelta, y al no soltar nos enferma primeramente a nosotros. Y viendo que comienza en el corazón, podemos ir a Proverbios 4:23, que es tan importante, como dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y volvemos, como hemos dicho anteriormente, lev, el corazón en hebreo, como bien dice Tania, es tan importante la terminología hebrea porque nos ilustra, es la palabra, absolutamente toda la escritura. No solamente la deja en un órgano, ahí está la intención de todo tu ser. Cuando tú sanas directamente tu corazón, volvemos a lo que decía antes, como tú dices, cuando ese corazón es entregado al dador de la vida, al creador, tú no miras ya a la otra persona con tus ojos o con la intención que a lo mejor crees carnalmente que él pudo tener, sino miras un poquito más allá y ves que esa persona necesita tanto del creador como lo has necesitado tú para tener el valor de perdonarlo. Entonces, y para que esa persona sea sanada, primeramente, y esto es importante también, debemos mostrarle la misericordia y el amor de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos ser reflejo de Jesucristo? Un hombre que puso la otra mejilla, un hombre que se dejó escupir, que se dejó vituperar, que se dejó simplemente enjuiciar por nosotros, por amor. Y es exactamente lo que Él pide de nosotros, que seamos como Él, que seamos capaces de sanar nosotros primero, entregándole a Él absolutamente todo, para que Él sea el que haga la obra en nosotros y nosotros después podamos extender esa misericordia, ese favor y ese amor a través del perdón a otras personas. Pero mira, pienso que la grandeza espiritual que hay en un ser humano que es capaz de no almacenar, sino de soltar automáticamente, porque no es quedarte con eso 2-3 días, es te hacen y sueltas automático porque rediriges esa situación y le dices, Padre, sé que no es conmigo, es un problema que yo debo ayudar a esta persona a sanar. Así que definitivamente cuando vamos a la palabra, aquí dice en Efesios 4:31-32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, antes sed benignos y perdonándoos unos a otros. Esto es lo que resume, Lore, todo lo que te he comentado antes. Jack, si mencionaste el valor de perdonar, esto quiere decir que es de valientes perdonar. Completamente. Y es que imagínense, muchas veces decimos que perdonamos, pero constantemente estamos trayendo la falta a memoria. Ah, pero acuérdate que tú me hiciste esto. Principalmente se nos da a las mujeres, ¿no? Ah, yo me acuerdo que en 1989 tú me hiciste esto. En realidad no estamos perdonando. Bíblicamente, con las definiciones que nos está dando Tania, Jaxi, no estamos perdonando. Estamos como que intentando ahí superar, pero lo traemos a memoria. Fíjense nada más cómo Dios nos muestra qué es el perdón. Nos dice la palabra así en Miqueas 7:19. Y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vean qué cosa tan hermosa Dios nos muestra a través de su palabra. ¿Tendremos realmente el valor de hacer eso? De decirle a alguien, a un familiar, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tu vecino, a tu prójimo, decirle te perdono y realmente buscar y tener esa valentía de no traer a memoria el pecado cada que vuelve a haber un error. Eso realmente estamos llamados a hacer, eso es realmente perdonar, que una vez que tú dices, Tania comentaba en Hebreos, la palabra selijá, que es como levantar una carga, desatar completamente, tú me debes, pero yo te libero. Pero tenemos que aprender específicamente lo que realmente significa eso para que podamos realmente perdonar, porque traer a memoria el pecado, eso no es perdonar. Entonces, es interesante darnos cuenta cómo también las palabras de nuestro amado Mesías nos traen a memoria a Él, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y es justamente por esto, porque implica quebrar el orgullo, quebrar el ego, quebrar el me hiciste, me dijiste, me esto, me lo otro. Es el ego el que nos lastiman. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Humildad. Es decir, imitar a Jesucristo. Jesucristo nos vino a poner un modelo de obediencia que de verdad que hermoso y de valiente seguirlo, sinceramente, pero es una cosa maravillosa.
Tania, vamos contigo. ¿Por qué a veces es difícil perdonar y cómo podríamos trabajarlo? Uy, pues mira, Lore, ya lo mencionabas. Se lastima nuestra carne. Cuando nos ofenden, lo que se lastima es nuestra carne y es nuestra carne la que como que no quiere, ¿sabes? Decía mi maestro en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. La carne es la que no quiere. Por eso cuesta trabajo perdonar, porque te lastimaron. Y además de eso, perdonar también duele. Es algo que sí pasa. Perdonar también duele porque estás sometiendo a tu carne a que vas a liberar a la otra persona de su ofensa, porque la carne a veces lo que quiere es la justicia, la venganza, ¿no? Que pague el precio. Pero mira, ya lo mencionaban, tenemos a un personaje en la escritura, nuestro Señor, nuestro Maestro, que nos llevó a escuchar cuando lo estaban lastimando y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces el que te ofendió no sabe lo que hace, ¿eh? No está consciente de lo que está haciendo, pero algo que te va a ayudar aún más a aprender a perdonar es a ser humilde, ya lo mencionabas, Lore. Yo los invito a que si te cuesta trabajo perdonar a una persona, lee Job, capítulo 38, 39, 40, 41, porque ahí es donde mi Señor te va a decir, ¿eres tú acaso mayor que yo? Si nuestro Creador nos perdona, Lore, si nuestro Creador nos perdona, Yaxi, si nuestro Creador te perdona a ti que me estás escuchando, ¿acaso tú eres mayor que Él para no perdonar? ¿Cómo? O sea, de verdad, eso es lo que nos debe de llevar a nosotros a humillarnos y a decir, Señor, si tú eres mayor que yo y tú me perdonaste y mandaste a tu Hijo unigénito y murió por nosotros y me redimes, yo no soy mayor que tú. Yo puedo perdonar y el Señor nos manda a perdonar ¿cuántas? 70 veces 7, que es la plenitud. 490 y mira, voy otra vez al hebreo. 490, su valor numérico, ¿qué es? Plenitud, completo, restaurado. O sea que el Señor nos dice, plenamente vas a perdonar. Y sabemos que Él es un Padre que nos ama y este perdón que nos da un resultado bueno, como mencionaba Yaxi al principio. Estás hablando, Tania, te escucho y me está doliendo mi corazoncito. Es así de, no, ¿por qué 490 veces? ¿Por qué? Pero eso nos mandan. Y es eso que comentas, la carne no quiere, la carne no, ¿por qué? Me ofendió. De verdad que es estudiar la palabra de Dios, de verdad que es maravillosa, pero nos va a confrontar mucho con la carne. Pero si tú menguas tu carne, de verdad que vas a encontrar mucha bendición. Vas a comenzar a imitar el comportamiento del Mesías, que a eso estamos llamados. Y pues bueno, imagínense qué cosa más hermosa, poder tener más esa comunión con Dios. Entonces es maravilloso. Yaxi, dentro de la escritura, dentro de la Biblia, ¿hay ejemplos de personajes que tuvieron que aprender a perdonar? Wow, wow. Yo pienso que toda la escritura habla de perdón, toda la escritura, pero uno de mis personajes favoritos, ya hablábamos de él, es José. Yo pienso que tuvo que haber sido muy difícil, pero desde luego pasó un proceso y pasó el tiempo para que su corazón fuera circuncidado, para que su corazón fuera sanado, para que entendiera el propósito durante todo ese propósito, durante todo ese proceso que fue propósito, mejor dicho, él fue moldeado y fue que entendió lo que sucedía. Vamos a ir a la escritura y miren esto, qué cosa más hermosa. Génesis 50 del 19 al 20 dice, entonces les respondió José a sus hermanos, después de todo lo que le hicieron, después de todo el proceso que tuvo que pasar, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y es a lo que Tania se refería, ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy juez? ¿Acaso yo soy justo? ¿Acaso soy yo quien puede juzgarlos a ustedes? Vosotros pensasteis, miren qué belleza, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, a hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí vamos a ver algo impresionante. La madurez que adquirió José
a través del proceso fue impresionante. Muchas veces no nos damos cuenta y esto nos lleva directamente a Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y conforme a su propósito que tenía José, un gran propósito, son llamados. Entonces aquí José pudo entender que esto no tenía que ver con sus hermanos, que esto no tenía que ver con él, que esto tenía que ver con algo mayor que era el propósito de Dios en su vida. Muchas veces nos dañan, nos botan de los trabajos y tú dices, pero ¿por qué si yo he actuado bien? Yo no he hecho nada. ¿Cómo me van a correr de esa forma del trabajo? ¿Cómo me van a tratar así? ¿Pero por qué me humillas si solo le he hecho bien? Y muchas veces detrás de esas situaciones hay un proceso para bendición. Hay un proceso porque hay un propósito. Y es lo que tenemos que entender. Así que José nos enseña que muchas veces en medio de las situaciones nosotros necesitamos tener un corazón, repito, limpio ante el Eterno para cuando llegue el momento poder perdonar, porque las personas que muchas veces nos dañan a nosotros son usadas por el Eterno también para moldearnos a nosotros en muchas áreas de nuestras vidas. Lore. Wow. Comprender eso, comprender que Dios está en control de todo. Eso que dijiste, Yaxi, que muchas veces las personas que nos dañan son usadas por Dios para moldearnos. Esto es bien interesante porque me recuerda a la escena donde Simei está maldiciendo a David y no vemos en ningún momento que David pronuncie algún reclamo o alguna maldición hacia él, sino al contrario, ¿qué es lo que dice? Cuando le dice a su soldado, déjame ir a matar a este, ¿no? ¿Y qué le dice él? Le diré a Dios, ¿por qué mandaste a este maldecirme? Si él lo mandó. Entonces, esto a mí me impacta porque es correcto. Si nosotros comprendemos, tenemos conciencia de que Dios está en control de todo, para nosotros va a ser un poco más difícil, un poco más fácil poder perdonar o poder ver más con ojos espirituales más que con carnales, porque cuando los vemos con carnales, volvemos a lo mismo, se engloba en el ego, en el me hicieron, en el victimismo. En cambio, si sabemos que Dios tiene un propósito, porque como es Él ayer, es hoy y siempre, no, Él no cambia, es inmutable, y si lo hizo antes, lo va a volver a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, de manera práctica, ¿cómo se puede aplicar el perdón en nuestra vida? Bueno, el perdón va a traer mucha bendición y liberación a nuestra vida, nuestra alma, inclusive a los que nos rodean. Ya lo mencionaba Yaxi respecto a José con sus hermanos. Trae propiamente el perdón, restaura relaciones, no solamente con tus hermanos, restaura relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu comunidad. De igual manera también nos permite parecernos cada día más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos perdonando, vamos madurando, como dijo Yaxi, espiritualmente, y al final de cuentas ese es el objetivo. Vamos quebrando ese ego, como menciona Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Decirlo se oye bien bonito, pero vivirlo es completamente otro mundo. Entonces, permitir que la humildad, la misericordia, el perdón de Cristo more en nosotros. ¿A través de qué? A través de imitarlo, perdonando a los demás. Y pues bueno, vamos con lo siguiente, Tania, ya en estos minutitos que nos quedan, me gustaría que me dijeras qué beneficios emocionales y espirituales nos otorga el perdón. Wow. Pues mira, principalmente es que el Creador no te va a pedir que hagas nada que no te beneficie. Lo voy a repetir. El Creador no te va a pedir que hagas algo que no te va a beneficiar, ¿sabes? O sea, en otro sentido. Todo lo que te pida el Creador que hagas tiene un beneficio. Él te conoce y te ama y créeme que todo lo que te pide que hagas trae un beneficio. Hablaba ahorita un poquito del tamim, de esta palabra que tiene la connotación de pleno, estar completo, que no falle, que sea de todo corazón. Esto es el 70 veces 7 que Jesucristo le decía a Pedro. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Pues 70 veces 7. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros cuando perdonamos? Dice Proverbios 17:9, así dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los enemigos.
¿Qué nos ha mandado nuestro Señor? A amar. Y Él nos ha amado. Y Él te perdona. Entonces, Él cultiva el amor entre tú y Él. O sea, audiencia, de verdad, nuestro Señor al perdonarte y perdonarte y perdonar tus ofensas, está cultivando el amor, la relación que tiene contigo. Y Él quiere que hagas lo mismo con los demás, con tu prójimo, que cultives el amor, que cultives la amistad. Sí, va a doler la carne, pero por testimonio propio te lo digo, perdonar duele. Al Señor le dolió, créeme que esa corona de espinas no fue tan fácil llevar, le dolieron los martillazos, le dolieron los latigazos, perdonar duele. Seamos dignos de que nuestro Señor pagó sangre por nosotros, seamos dignos de ser llamados hijos de Dios con el testimonio y con nuestro progreso así de ser un buen pueblo que perdona a sus enemigos y da muestra de que somos un pueblo lleno de amor, que fomentamos amistades, que perdonamos a nuestros semejantes y que sobre todas las cosas tenemos un Dios lleno de amor que nos perdona nuestras iniquidades. Saber que nuestro Señor nos perdona nos ayuda emocionalmente y claro que espiritualmente. Avancen, den el paso, superen, ¿sabes? O sea, vayan, prosigan a la meta, decía Pablo, ¿no? Prosigan a la meta. Esa es nuestra meta, Lore. Maravilloso, chicas, pues de verdad que me voy con un sabor de boca increíble respecto al perdón. Ahora ponerlo en práctica. Se acabó nuestro programa, espero que haya sido de bendición y pues los esperamos en la siguiente emisión para seguir escudriñando la palabra del Todopoderoso y poder traer bendición no solamente a tu vida, sino a tu descendencia y a todos los que te rodean. Chicas, muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones.